menudo despierto y no encuentro el sentido. Seguimos acompañándote en la mañana de No Te Lo Pierdas, mañana en la que tenemos un montón de cosas lindas para disfrutar, por supuesto, celebrando, festejando este Día de la Tradición. Vamos a ir con uno de los videos precisamente para tratar de ponernos un poquito en contexto de qué es lo que estamos festejando y por qué estamos vestidas así en el día de hoy. La idea de tradición entraña un riesgo, y es que puede suponer que hay algo que permanece congelado en el tiempo y que es la respuesta final a lo que somos. La tradición no se presenta como una tradición más. Por el contrario, esa tradición nacional quiso fijar una imagen ante muchas otras tradiciones. Pero la tradición, entendida así, es un camino lineal. Quizá la tradición de un país sea su misterio. Y ese misterio, finalmente, un punto de partida. Todos los 10 de noviembre se festeja en Argentina el Día de la Tradición. Se eligió esta fecha porque es el aniversario del nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro, considerado el principal poema nacional. Martín Fierro cuenta la historia de un gaucho de la región pampeana. A principios del siglo XX, el gaucho comenzó a ser visto como un arquetipo de la nacionalidad argentina, es decir, la figura que mejor representa a nuestro país. Por eso, se decidió ligar el nacimiento del autor del Martín Fierro con la celebración de la tradición argentina, lo que identifica al país y a su gente, lo que se transmite de generación en generación. Bueno, muy bien, ahí veíamos un poquito de la historia, del porqué y la celebración del Día de la Tradición. Y más que nada nos vamos a abocar en este bloque a hablar de la historia del gaucho argentino, más precisamente. Para eso estamos con el profesor de Historia, con Martín Toselli. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a ustedes y muchas gracias por la invitación al programa. No, Martín, yo simplemente quiero pedirte disculpas cada vez que venís vos a hablarnos de alguna época en la que vivió la Argentina. Estamos así que te pido disculpas. No, la verdad que a mí me gusta mucho y la felicito porque por otro lado es una cuestión muy didáctica para el televidente poder observar un programa vestido, que los conductores estén vestidos de acuerdo a la época de la temática que trata, así que muy bien, está bueno. Bueno, esperemos habernos vestido bien, porque vamos a hablar del gaucho. No. En nuestro caso la China, ¿no? Pero, ¿cómo era la historia del gaucho argentino? ¿Copiaba algo de alguna tradición que vino impartida desde algún otro lugar, o como que el gaucho tiene su propia historia? Y un poco de cada cosa. En sí el gaucho, en términos étnicos, si se quiere, es el mestizo, es decir, el hijo del español o el europeo con el indio americano. Eso se va a repetir en toda América, no solamente Latinoamérica, y de acuerdo al lugar y a las épocas va a ir, o sea, lo que hoy podríamos decir de acuerdo a cada región, a cada país, lo que hoy es cada país de América en su conjunto y de América Latina en particular, va a adquirir características específicas. No va a haber muchas diferencias en regiones más cercanas, pero sí en otras se va a ir diferenciando cada vez más. Y en tanto como siendo resultado del mestizaje y por ende un fenómeno que va a surgir a partir de la conquista europea, desde Colón en adelante, va a ser un actor, un sujeto muy particular, al principio un tanto considerado como vago, ocioso, mal entretenido, cuatrero, ladrón, amante de la libertad, del ocio y de cualquier cuestión que no tuviese que ver con el trabajo ni supeditarse a una estructura. La papeleta de Conchavo va a ser un ejemplo de eso, por ejemplo, es decir, eso que va a surgir en el siglo XVIII y que en el XIX se va a extender mucho, sobre todo por la falta de mano de obra en las explotaciones rurales y por otro lado también por la cuestión vinculada con las levas de los ejércitos, es decir, aquellas personas que estaban obligadas a ir a pelear en distintas batallas, primero en las guerras de la independencia, después en las luchas entre unitarios y federales, y bueno, cuando faltaban hombres en épocas de trabajo, sobre todo en las épocas donde había que faenar, o había que esquilar, o había que sembrar o cosechar en las zonas rurales, en las explotaciones rurales, en las estancias o haciendas de aquel momento, se necesitaban mano de obra. Esta mano de obra, ¿de dónde venía? De los gauchos. Como gauchos no... En gran medida también había indios y esclavos, no había que considerar esto, pero el gaucho, en tanto mestizo, amante de la libertad, se va a resistir. Entonces una obligación para que tuviese que
coercitivamente y legalmente, de acuerdo a cada provincia, particularmente en el caso de Argentina, ir a trabajar, se utilizaba esta papeleta de conchado, que era la inscripción, y el salvoconducto, que si cuando lo encontraban en algún lugar que no era el lugar de trabajo, el gaucho presentando ese papel acreditaba que en realidad estaba trabajando bajo las órdenes de tal estanciero. Si no lo tenía, podía ser llevar detenido y obligado a trabajar en algún lugar. Ese gaucho también amante de la libertad y un habitante propio de las zonas rurales, más que de las zonas urbanas, lo que no quiere decir que no haya estado en las zonas urbanas también, o habitando en algunos lugares, pero una persona amante de la libertad. Más solitaria. Más solitaria, lo que no quiere decir también que tuviese familias, tenían familias en las zonas rurales, inclusive muchas veces por estar fuera de la ley, por estas causas, por resistirse a dominar, a supeditarse, a subyugarse a los designios de la ley, va a ir trasladándose de un lugar al otro también, con su familia inclusive, no va a estar permanente, escondiéndose de la policía, del Estado, en definitiva, que va avanzando. Un gaucho que comienza a desaparecer casi definitivamente con la invención, por un lado, del alambrado, es decir, de la determinación y delimitación definitiva de los campos y de las tierras. Donde no podía ubicarse, no era su tierra. No era su tierra, que en los momentos donde no estaba bajo la órbita de nadie, era el gaucho que se alimentaba muchas veces del ganado cimarrón o de alguna vaca que encontraba en algún campo a medida que iba recorriéndolos. Bueno, con la aparición y la delimitación de la propiedad privada, el gaucho se tiene que reducir a un lugar particular que va a ser la estancia o los campos para trabajar, y comienza a variar su condición. No obstante, hay que tener en cuenta que esta idea y esta cuestión del gaucho como algo incivilizado, como algo bárbaro, surge a partir de Sarmiento, en el famoso libro Civilización y Barbarie, que el ejemplo de la barbarie son los indios, particularmente el gaucho. No hay gaucho indio mejor que el gaucho. Lo tienen a Sarmiento como un invasor de la cultura gaucha. Totalmente, más que un invasor, como un opositor y un luchador acérrimo de la cultura gaucha, que es la misma élite que toma esto en el marco de la segunda mitad del siglo XIX, la élite dirigente, y ni hablar la que marcaba por ende también la pauta cultural, y que recién va a ser a partir del centenario de la Independencia de Mayo y el centenario de la Declaración de la Independencia la Revolución de Mayo, el centenario de 1910 y el centenario de la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1916, cuando comience a cambiar el estereotipo o la mirada que se tenía sobre el gaucho como algo negativo, símbolo del atraso, de la vagancia, de la barbarie, de lo que había provocado el estancamiento del país, como, y sobre todo considerando la obra de Martín Fierro, de José Hernández y otras cuestiones más, como el estereotipo o el arquetipo de la identidad nacional, algo que también servía para construir y afianzar esa identidad. Era el gaucho, ahora el prototipo. Algo que empieza con Gálvez y Lugones desde la cultura, desde la literatura, con Gálvez y Rojas, y se consolida en la década del 20 con Lugones como el estereotipo nacional. Y a partir de ahí va a ser el gaucho como el que consideramos como el estereotipo y la China, en el caso de las mujeres, ¿no es cierto?, como el estereotipo de identidad nacional. Martín, otro de los rasgos muy característicos por ahí del gaucho es este poema de protesta, por ahí también en ese momento en el que se estaba viviendo en contra de Sarmiento y de lo que quería Sarmiento, que era que los gauchos lucharan contra los indios. En realidad, la publicación del Martín Fierro en 1872 y en 1879, la segunda edición, no, que es la vuelta del Martín Fierro, en realidad es como el fin de la historia, la parte final de la historia, no es menor en considerar los años de publicación por parte de José Hernández. José Hernández, opositor político acérrimo de Sarmiento, inclusive se va a levantar en revoluciones. Sarmiento considerado un nacionalista, centralista desde el punto de vista porteño para gobernar el país, y José Hernández defendiendo las ideas federales, unas ideas federales que para principios de la década de 1870 están en absoluta recesión. El último levantamiento de los federales del interior del país o de las provincias va a ser el de López Cordán de 1870, que en 1871 termina acabado. En ese marco, en 1872 publica la primera versión del Martín Fierro en Buenos Aires, José Hernández, y tiene un éxito muy grande, como en términos de que no solo va a ser leído y aceptado y con una repercusión muy, muy grande y profunda
por los sectores de la élite de la cultura, sino también los sectores rurales. ¿Por qué? Porque la descripción que va a hacer de la vida del gaucho, de los sufrimientos, del pensamiento, de la visión del mundo y del contexto donde se desarrolla, al igual que la segunda parte, la vuelta del Martín Fierro, es muy fidedigna. Entonces por eso tiene una aceptación muy grande. Vocablos que Y con vocablos tal cual son incorporados y son propios del gaucho. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que José Hernández no va a brevar a las ideas federalistas solamente en esta década de 1850-1860. Hay que tener en cuenta que ya la familia de él era una familia federal, inclusive el padre trabajaba en las estancias de Juan Manuel de Rosas, o sea, como mayordomo y administrador, por eso mismo. Y la visión con respecto al indio no era una visión absolutamente negativa, sino que en cierta medida marcaba una convivencia pacífica. El Martín Fierro eso lo destaca con el indio, inclusive hasta de colaboración.